Bienvenidos a Desvendando Noticias. Estamos hoy acá con la parte 4 de ¿Por qué no querrán que veamos al cielo? Con la compañía de nuestro amigo Cristian. Cristian, ¿cómo te va? Hola Alan, buenas tardes a todos. Un saludo, un abrazo. Nuevamente otra vez aquí nosotros comentando y enseñando un poquito más de esta saga del conocimiento de todos los tiempos. Claro, buenísimo. Y de verdad, para los que nos han acompañado desde el principio, eh, bueno, primero que todo, gracias por acompañarnos en toda esta explicación que estamos tratando de entender. Mucha de ella, yo le diría, Cristian, son especulaciones, porque la ciencia oficial, todo lo que es la historia oficial, pues nos oculta un montón de cosas y siempre nosotros acá tenemos que estar agarrando de lo que una persona investiga por acá, lo que otra persona investiga por allá. Y de verdad, ya lo hemos hablado antes, es como juntar todo y haciendo conexiones, tratando tal vez de entender ese origen, para dónde vamos, qué pasó antes. Y esta saga de Damon Berry, que es el youtuber, me parece que toca temas muy interesantes. Si nos acordamos bien, el primer video tocó lo de las pirámides de Egipto, si las vemos desde una vista aérea, que forman los jeroglíficos del círculo y el cuadrado. Nos habló de las cavernas de ese hombre de Cromañón que la historia oficial nos habla, que supuestamente ellos estaban pintando animales normales, pero la conexión a las constelaciones son enormes, y también de mapas. Y la semana pasada cubrimos lo que eran las señales ovnis en el cielo, y que como muchas de ellas o la mayoría representan constelaciones también. Entonces al final, como que todos los fenómenos que se han discutido hasta ahora nos ponen la vista hacia el cielo. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir las estrellas? Y hacia dónde vamos como un futuro, un reseteo, qué es lo que le va a pasar a la Tierra, qué ciclo, cuándo termina el ciclo, ese tipo de cosas. Entonces, Cristian, la verdad, muchas gracias por estar haciendo eso con nosotros, y no sé si querés decir algo antes de comenzar esta cuarta parte. Sí, no, Alan, de verdad es un placer, de verdad, tratar de, como habías comentado, tratar de unir todos los hilos que uno pueda, ¿verdad? Para así tener un mejor entendimiento de muchas cosas que investigamos, ¿verdad? Alan? Que al fin nos lleva a un mucho, perdón, a un entendimiento más que todo de nosotros mismos, ¿verdad? Y que realmente tenemos que entender en ciertas cosas, ¿verdad? Buenísimo, Cristian, de verdad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con el video número 4, con el primer segmento, y después comentaremos. DNA, the foundation of human beings. And although we divide ourselves on racial lines, our DNA tells us that we are all 99.9% exactly the same. We are all a near exact copy of one another. The reason we are 99.9% alike is because we all have the same father. We all carry the genes of the first man planted on this earth. And although there are billions of DNA bases within the body, it only takes one letter to turn our brown eyes into blue, our dark skin to light, and our blonde hair to brunette. One letter can change the defining look of our appearance and our bodies. But then again, the change of only one letter can do something else. It can make us immortal. The story of Prometheus is the story of a Titan who ruled in heaven. But this Titan stole fire from heaven and gave it to man, to give man equality with the gods. And because of this, he was cast out. His story is not a fable, and it is in fact a statement of truth. Within each powerful ancient stone monument is a secret, a very powerful secret. And just knowing this secret will put you that much closer to rivaling the living years of angels. The
the secret that is buried within each of these stones is the secret that will allow man to live for an eternity. This story is unlike anything you have ever heard, and it is also unlike anything you will ever understand. It is a struggle for intellect, a struggle for reason, and ultimately, a struggle to deny it. There is a beginning to our version of this earth, and it began 5,000 years ago. The sons of God came down from the heavens and walked with us, lived with us, and taught us everything we needed to know about our world. These beings who from the heavens came were called the Star People, aliens, Anunnaki, and also the sons of God. However, we also called them by a more definitive title, because we also called them giants. These giants were called kings, and when Sumerian civilization began more than 200,000 years ago, the gods of heaven came down and gave this kingship of immortality to man. The first king, Aululim, ruled 28,000 years, and the second king, Al-Alga, ruled 36,000 years. Although this number is only 30,000 years of rule, to the life of a human being, this is an eternity. A life of seeing the ones you love live and die, and also living to see the earth die. Archaeologists call this a fable, and even more, the religious who are faced with the holy word of God find themselves also wholly in doubt. The holy word says Methuselah lived to be 969 years old, and although it is found in the holy word, it is rarely viewed as true. The word of God tells us of these men, and it also tells us that during this period, there were also aliens in our world. They descended from the heavens and began ruling this earth. However, these alien kings and these alien men would also enlighten us with something more powerful than faith or belief. They would enlighten us with something far more powerful. They would enlighten us with the truth. Ok, hagamos una pausa ahí, Cristian. Y interesante de los temas que empezó tocando Damon acá. Nos habló del ADN. Y bueno, términos, uno de los términos que de hecho te pregunté en un momento, los Star People, que yo lo he visto también muy comentado en las tribus norteamericanas. Obviamente el término, yo siento que se le ha usado tanto el término alien o alien, como se llama en inglés. Anunnaki, él menciona Anunnaki y los hijos de Dios, los sons of God. También habló de que se le llamaban gigantes y que fueron reyes. Y que cuando bajaron se les dio el reinado de la inmortalidad. Ahora, cuando él habla de inmortalidad, me parece que es como longevidad, como vivir muchos años. Y uno de los temas que te comenté anteriormente, antes de empezar el directo, fue que uno de los personajes más conocidos en la fe cristiana es Matusalén, que se menciona, no recuerdo en qué libro, pero Damon nos recuerda el número de años que tenía ese personaje, y era casi 1000 años. Entonces, la pregunta es, ¿se vivía más antes y por qué? Y no sé si tenés algo para comentar en cuanto a eso. Sí, Alan, esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué era el asunto de cómo es que vivían tanto, ¿verdad? ¿Qué era esa letra extra que él mencionó al principio que mantenía esa eternidad, ¿verdad? Porque, como había comentado también, que el hombre llega a los 40 años, pero con una sola letra podemos llegar a ese punto, ¿verdad? A llegar a vivir más años, ¿verdad? Bueno, Alan, podemos decir que son muchas maneras como lo podamos ver, ¿verdad?
En fin, o sea, muchas teorías podemos hablar también, de cómo, porque bueno, se ha hablado también cuestiones del oro, que también era un material que también ayudaba mucho a ellos, según las historias, ¿verdad? Porque también eso ha sido un tiempo de que la historia ha cambiado, las narrativas lo han cambiado, nos han metido una cosa por otra, sabiendo que es tal vez los mismos personajes, ¿verdad? Como también esto nos lleva a las cuestiones de las mitologías, ¿verdad? Las cuestiones de los griegos. Este, Igualmente, Alan, son cosas que igual estamos indagando, pienso yo, pero que tiene que haber una fuente, tiene que haber una fuente. Se ha hablado también de la fuente de la vida eterna, también se ha hablado sobre los dos árboles, tanto el árbol de la sabiduría y el árbol de la vida eterna. Entonces, ¿qué sería entonces? ¿Era una manera de cómo vivir en ese tiempo? ¿Era una energía que había en ese tiempo? ¿Que ellos podían observarla? Perdón, Absorberla. absorberla, perdón, sí, Ujú. absorberla de la tierra, o qué tipo de ambiente había en ese entonces, ¿verdad? O sea, son muchas cosas que podemos analizar. Claro. Igualmente, esto lo del ADN me lleva mucho también al movimiento del Sol y la Luna, ¿verdad? Que también tiene que ver mucho. El Sol y la Luna también en la cosmología, este, se nota que también hacen, como le dicen, un crisscross, como de la misma manera que funciona, está dibujado el ADN, ¿verdad? Como Ujú. que llega a un cierto punto que se cruzan, ¿verdad? Como haciendo olas. Entonces, como te digo, son muchas cosas que le puedo agregar, ¿verdad? Más Claro. adelante, a como va avanzando el video, podemos ir explicando, ¿verdad? Sí, y una de las cosas que a mí me llamó la atención personalmente, que tendría sentido, si viviste tantos años, ciertos personajes tuvieron que haber visto varios reseteos en su vida, y él dice que las personas que ellos amaban las vieron irse y está muy interesante, a veces está a la vez muy misterioso, pero eh, quizá fuimos creados para vivir más años, algo pasó, y creo que vos habías mencionado antes que quizá cada generación de nosotros se va reduciendo en tamaño, en edad, como que algo está haciendo, no sé si la élite en este caso o Exacto, Alan. el Eh, control. sí me recuerdo ese tema que te había mencionado de un documental que había visto sobre cómo los animales se fueron reduciendo según el oxígeno de la tierra, ¿verdad? Wow. Y eso sí recuerdo, ¿verdad? O sea, y lo puedo comparar de que realmente es una cuestión de reseteo, o sea, a la vez va haciendo un cambio la tierra donde va a llegar un punto que vamos a ir perdiendo el oxígeno. Entonces, al perder el oxígeno, ya no vamos a tener esa potencia de crecer como tal vez eran ellos antes, ¿verdad? O como nos han explicado en sus estructuras. Lo veo también de esta manera, o sea, igual es un propósito, muchos podemos decir, es que bueno, nos están afectando muchas cosas. Bueno, tal vez hay muchas cosas que tal vez sea por mano humano, como también la naturaleza. Y esto me ha llevado a mí que tal vez nosotros llegaremos a ser un círculo, ¿verdad? Llegaremos de ser grandes a llegar a ser más pequeños. O vamos a tener otro tipo de formación física, ¿verdad? Ujú. Claro, buenísimo, buenísimo, buenísimo el aporte, Cristian. Entonces, vamos a continuar con la parte número 2. Aquí Damon nos va a hablar, nos va a interiorizar más acerca de Egipto, algunos datos de Egipto y un tema que me interesa mucho, que es el de los obeliscos. Entonces, aquí vamos. When we see these pyramids, we see Orion. And unbelievably, that is the cover-up. The Great Pyramid is the star of this plateau, and archaeology tells us that it was created by the pharaoh Khufu around 2500 BC. This is not a proven fact, and yet Khufu deserves all the credit for our understanding of it. The Great Pyramid has been here, by some estimates, more than 10,000 years. And for the last 5,000 years, no one knew what its purpose was for. However, in 2500 BC, the wise king Khufu figured it out. And when he figured it out, he was undoubtedly floored
then humbled by its knowledge. He found out how holy the pyramid was, and also how glorious it was. He then realized what these stones actually meant. And then suddenly he realized he was in the presence of supreme and holy knowledge. After he came to this understanding, he gave order to his sons that would one day be Pharaoh, that if he should die, that the word going forth would say that the 3 pyramids were created to signify the constellation of Orion. Nevertheless, there is another symbol that is found in nearly every country in the world, a symbol of Egypt, and yet it is a symbol that no one understands. It is a symbol that is even more important than the pyramid itself. It is a holy clue left to every one of us that tells us how we can become immortal. It is found in Europe, Africa, Asia, the Americas, and even in the United States Capitol. We admire it, we marvel at it, and yet we have no idea what it is for. The obelisk is given to us by the giants, and it reaches into the sky for only one purpose, and the purpose is for each of us to look up. To raise our eyes from the earth and into the heavens and in the cosmos. Standing at the height of clouds, it is a symbol of beauty, riches, wisdom, and holiness. And yet it is also something else even more important than all of these. It is also a map. Every obelisk stretches into the heavens and dares man to look up. And even more, it dares us to comprehend it. It is a simple and humble design. It is nothing but a long, square pillar of stone. However, at the very top is an incriminating clue of what its true purpose is for. At the top of this majestic godstone is a very small pyramid. The pyramid at the tip of the obelisk represents the house of God, and it is placed high above man so that we can look to the stars and to the clouds and know where we go after death. Because this tiny pyramid on top represents the constellation of Triangulum. And written on every obelisk is a hieroglyphic for Triangulum, which is also a very thin pyramid. Next to the house of God is the place of eternal life, the Ankh. And although your historians will tell you many different things, the Ankh is actually a symbol for a tree. Next to Triangulum and the house of God, there is another constellation called the Tree of Life. These 2 symbols are always present on nearly every obelisk in Egypt, and they are always next to one another. Ok, perfecto, Cristian. Ahí vamos a hacer la pausa. En esta parte 2, como vimos, Damon se concentró un poco en Egipto y lo que te estaba comentando anteriormente, Cristian, que él dice que las pirámides fueron construidas, bueno, la historia oficial al parecer dice que fueron construidas por el faraón Khufu alrededor de hace 2500 antes de Cristo, pero si no me equivoco, él dijo algo que se estima que fueron más antiguas y que este faraón lo que sí hizo fue que entendió el propósito de las 3 pirámides, pero que de alguna manera quiso como guardar el secreto, distrayendo a la gente diciéndoles que representan las 3 estrellas de Orión, y se lo dijo a sus hijos para que siguieran esa versión. Esa fue la primera parte, digamos, de esta, y después nos comentó de los obeliscos, que es un tema muy interesante porque en todas nuestras ciudades, en Latinoamérica y en Estados Unidos, los vemos por todas partes.
Entonces, no sé si querés agregarle más a esto, Cristian. Sí, Alan, aclarando un poco de lo que había comentado, de que las pirámides se hicieron en el tiempo de Khufu, ¿verdad? Realmente, o sea, es la narrativa que nos han querido decir, ¿verdad? Que realmente estas pirámides se hicieron vamos a decir, con picos y martillos, ¿verdad? Eso que nos han enseñado, vamos a decir, la ciencia, ¿verdad? Que todas estas historias que fueron hechas por muchos hombres esclavos, que fueron, dice, o sea, agarrados para hacer estas pirámides. Realmente, igualmente estas pirámides, o sea, estuvieron muchísimo más antes que lo de este faraón, bueno, pues le llaman faraón, pero realmente son reyes, las dinastías. Ya las cosas ya existían, ya son cosas que igualmente fueron construidas por otras, por otras identidades, por decirlo así, porque también vamos con el tema de Tutankamón, ¿verdad? También hay una historia que muchos tal vez han escuchado, ¿verdad? Que Tutankamón también se hablaba de que no era una persona como nos podemos ver hoy en día, ¿verdad? Con una cabeza un poco no normal, ¿verdad? Ujú. Este, ¿Qué más en eso, Alan? O sea, realmente, igualmente, el haber dicho que solo eso representaba el Orión, es simplemente sabiendo que solo las personas que podían entenderlo o lo podían lograr entender, iban a saber realmente la verdad del Ujú. motivo de las pirámides. Igualmente, nos regresamos con las pinturas, ¿verdad? Porque es que pintaron esas personas en las cavernas de esas maneras porque igualmente, porque ya sabían que en un futuro iban a haber un tipo de persona que iba a llevar a usar esto para una contradicción, para, para nuevamente seguir controlando la humanidad. Este, Así es como yo lo veo. Ahora, también que mencionó lo del el arco de la vida, o sea, eso es una cuestión también que hemos visto día con día, ya lo vamos viendo más claro en estructuras, el significado, ¿verdad? Y vuelvo, ¿verdad? A comentar de que todas estas cosas que tenemos en la Tierra nos está indicando algo, ¿verdad? Que tenemos, como dice él, ver hacia arriba. Entender todo lo que está, no simplemente en un solo lugar, sino lo que está alrededor de eso, ¿verdad? Que nos explica mucho. Igual nuevamente con la cuestión del árbol de la vida, el triángulo, eh, muy importante entenderlo, ¿verdad? Que hoy en día también se ha usado como una cuestión negativa para nuevamente no querer dejarnos ver más allá y entender lo que realmente deberíamos de estar entendiendo, ¿verdad? Claro. Y yo te iba a agregar, no sé si es en este video o en otros que también ha usado la palabra clandestino. Estas señales de alguna manera son clandestinas y me hace pensar ahora en lo que está pasando en este año y digamos en las últimas 2 semanas con todo esto que la gente está tratando de entender qué está pasando y cuando las cosas son muy obvias, yo no, la verdad no le presto atención, ahí es donde tenemos que tal vez tener cierta intuición para leer entre líneas y saber qué hay detrás. Y me parece que todos estos ejemplos de las pinturas, del obelisco, de la pirámide, Demo nos va a hablar más adelante de la piedra como tal. eh, Él de hecho refuerza esa idea que fueron de una manera clandestina, y ya es que la palabra clandestina tiene una connotación negativa, de que es en contra de un gobierno, en contra de la autoridad, pero me parece que es como en cierto código para que ciertas personas lo entiendan. Sí, Y eso se me hace muy interesante, como lo que estabas sí, comentando, que ellos lo construyeron pensando que iba a haber un grupo de personas que iban a entenderlo en algún momento. correcto. Sabían de las personas que, vamos a decirlo así, que iban a despertar, que iban a Ujú. saber que realmente que lo que nos han dicho por todas las décadas, por años, infinidades de años, ¿verdad? Ha sido erróneo, ¿verdad? Equivocado, que vamos comprendiendo que hemos sido manipulados. Entonces, y eso es lo bonito de esto, que vamos entendiendo ahora mucho más las cosas que hemos tenido alrededor que en un tiempo no le dimos una importancia a la vez. Y siempre hicimos esa pregunta, pero ahí llegamos, ¿verdad? No pasamos más de ahí de una investigación. Ahora que estamos volviendo de regreso para poder entender
lo que está pasando hoy en día, entonces como que le da más, como más color a las cosas y un mejor entendimiento del por qué, nuevamente, como es el tema, por qué no quiere que veamos hacia el cielo, ¿verdad? Correcto. Y el obelisco particularmente a mí me llamó mucho la atención porque yo sé que mucha gente con buena intención se lo achacan a los masones. Ok, sí, los masones lo pusieron ahí en la ciudad como símbolo. Igual, siento que los masones tratan de copiar algo que ya estaba antes. Ese es por lo menos así veo yo los patrones, incluso con las construcciones. Entonces con el obelisco, sí, claro, lo usan para reuniones o como una marca en una ciudad, pero creo que la gente nunca, por lo menos yo nunca entendí el significado de uno. Y aquí Damon nos dice que está apuntando hacia arriba. Ok, miren hacia el cielo, miren hacia las constelaciones. Entonces Correcto. eso me pareció muy interesante de esta parte. No, y de hecho, Alan, los obeliscos también los han interpretado como una cuestión de poder, ¿verdad? Igual como lo tienen en Washington y en ciertos lugares donde hoy en día podemos hablar de política, ¿verdad? Del por qué lo tienen. Pero realmente, bueno, y perdón, y también una cuestión del masculismo, ¿verdad? Con Ajá, otras más. historias Ujú, también. Igual se habla de que son también antenas, pero yo también lo veo como puntos de ubicaciones. Tiene que haber un motivo el por qué están localizadas en esos puntos, ¿verdad? En la Tierra. ujú. Igualmente tiene que ser una conexión, es una manera para entender nosotros, que tal vez algún momento podamos localizarlo desde arriba hacia abajo. Ujú. Y así podemos, es como si todo esto son como claves. Yo te digo que yo desde que empecé a ver estos videos, eh, ha sido como acertijos, que eso es lo que lo abre a uno a hacer otras investigaciones más allá de lo normal que hemos investigado, ¿verdad? Lo que también es el terraplanismo en sí, o sea, te abre más puertas, ¿verdad? Y eso es lo bonito porque ya cuando llega un tema que relaciona esto, entonces como que ya te vas dando una pista o vas entendiendo más de lo que te están hablando, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa también que, como lo veo yo de estos videos. Sí, y eso, Igualmente, ujú, dale. sí. No, no, disculpa, ¿qué ibas a No, decir? te decía que sí, ese tipo de material como el que ofrece Damon y otros investigadores, a mí me ha animado, por ejemplo, a usar la herramienta del Google Maps o el Google Earth para ver ok, cómo se ve una ciudad. Bueno, nosotros que somos de Costa Rica, yo un día hice el experimento, ok, cómo se ve San José desde arriba y me llevé bastantes sorpresas. Por ejemplo, hay una edificación ahí que supuestamente fue una prisión, una fortaleza, y desde arriba se ve una forma como un pentágono, como el Pentágono de Estados Unidos. Y me puso a preguntar, me hizo preguntarme, pero ¿por qué un pentágono? Obviamente no entiendo todavía la respuesta, pero los diseños de las ciudades, en mi opinión, y la posición de cosas y la adjudicación, en este caso de los gobiernos y los masones que se adjudican un lugar y hace su propiedad, tienen algo y esa es la investigación continua. La verdad no tengo respuestas, pero son cosas que le llaman a uno la atención cuando expande esta investigación. Correcto. No, y es muy cierto, Alan, o sea, en sí tiene que haber algo, un alineamiento en todo esto. Lamentablemente, o sea, no hemos tenido ese tiempo, ¿verdad? Porque lamentablemente igual estamos de una manera que tenemos que trabajar para sobrevivir, no para vivir, sino para sobrevivir. Entonces no tenemos ese tiempo como tienen otros poderes, otras personas con altos poderes que se pasan casi toda su vida en toda esta investigación más profunda que uno, ¿verdad? También Ujú. que tienen el material en la mano, de aprender todas estas cosas, porque realmente yo pienso que si nosotros llegaríamos a coger ese tiempo y a ponernos a medir y alinear todas las cosas, nos vamos a llevar este, con una sorpresa, ¿verdad? Diría yo. Ujú. Igualmente hay muchas cosas que están bajo el agua, perdón, Ujú. bajo el agua, que están muy alineadas. Por ejemplo, igual sé que se había escuchado sobre algo que está también en el paralelo sur, en el paralelo 33 sur también. Hay cuestiones también muy cerca de México, cosas que han encontrado por las orillas de Cuba. O
sea, tiene que haber un alineamiento o algo que igualmente se pueda repetir o es el mismo ejemplo de lo que está arriba. O sea, todo eso tal vez fue hecho según a lo que muchas personas vieron en esos tiempos, ¿verdad? Ya que hablamos de reseteos, o sea, imagínate, entonces, tantos miles de años que mucha gente vivieron, cuántas cosas no vieron, ¿verdad? Entonces, Mm, cuántas cosas no han pasado. Entonces, igual, estamos hablando también, agregándolo al reseteo, de construcciones y todo eso, ¿verdad? Que han hecho, porque nuevamente todo fue, pienso yo que todo fue diseñado según a la cosmología, a cómo estaba dibujado arriba, se construyeron muchas cosas y así fueron pasando los años, tanto como pasaron los reseteos, que hoy en día estamos encontrando cosas, ¿verdad? Se han claro, encontrado en la historia. sí. Buenísimo. Entonces, seguiremos con la parte número 3. They are paintings, pottery, pyramids, and stelas. And yet they are something else even more astounding. They are all clandestine messages. Sophisticated and stylish, priceless knowledge disguised as common artwork. We have seen these works for thousands of years, and for thousands of years we have all remained oblivious. This is the tree of life, and above it is the symbol of God. This symbol is the first symbol of God found in this world, and it is Sumerian. Sumeria is the first civilization on earth, circa 5000 BC. We are taught that during this period, mankind was in the Stone Ages, brutes and savages who were just learning how to write and to clothe themselves. The world was separated by vast oceans and seas, and mankind had no contact between the continents. We are taught that the cradle of civilization is the Middle East and Sumeria. Unfortunately, everything you have ever been taught about our beginnings is no longer of any value anymore. Brace yourselves and gather your hearts, for what comes next is the wiping away of all of our histories. It is the end of our world. The oceans of the world are vast, and there is no way a 5,000-year-old boat made with primitive tools could have ever crossed these oceans. This is true, and yet not quite. This is a 5,000-year-old Sumerian symbol of God. It is a simple design denoting a circle with wings of a bird, and it is also a symbol of power and dominion over man. However, where we find this symbol will completely dethrone the history of our world. Look closely. This is Sumeria, a desert, all alone, with no boats, just logs and rafts. However, you find this same symbol far away in Persia, or modern-day Iran. And you also find it in Egypt. And even further, you find it in Babylon. And then, unbelievably, it is also found across the oceans, thousands of miles away, in a place that will stun you. This is Nazca, Peru. This one god and his symbol of dominance was all over the earth, and in a time we are taught that there was no contact between the continents. It is astounding. It is staggering. And it is also enlightening. The men of this one God were all over our world, building and teaching mankind how to live on this planet. We also find these men and this God and its symbol here in Bolivia. And
we also will find them in a place which will silence you. This is the Americas, and this is the house of the Mayans. Yes, these men taught the Mayans. This Mayan symbol is exactly like all the other symbols, which mean God and the house of God, and it is found all over the entire world. And in a time where science tells us that this is impossible, how can we explain this? How? Ok, hacemos pausa por acá, Cristian, y una de las partes que de hecho me gustaron más de esta parte número 4 es cuando, creo que ya, yo lo he visto en muchas conversaciones, porque hay tantas cosas similares entre Mesoamérica, en este caso mayas, aztecas y los egipcios, en este caso también, ahora, bueno, Damon nos está hablando de babilonios, sumerios, Nazca, incluso Irán, que es otro país muy interesante, porque ya viste que hace unos par de meses atrás, antes del bicho, los titulares de la prensa era acerca de ese conflicto con Irán, que siento personalmente, es una opinión personal, hay muchos secretos ahí de civilizaciones antiguas que quizá hacen que Irán sea muy poderoso, y ese símbolo que él está hablando, bastante sorprendente que tenga la similitud con todas las demás civilizaciones. ¿Qué opinas? Sí, correcto, Alan. Hablando sobre ese símbolo donde se ve el círculo, se ve las alas y se ve como una persona en el medio del círculo, eso representa también en otro dibujo el cosmos. Más adelante en los videos se va a demostrar realmente lo que él tiene en sus brazos, lo que tiene en sus manos y el por qué él está en el medio del círculo. O sea, él no, hay una parte que lo vas a poder ver que realmente está entrecruzado. No es que esté debajo de él o encima, sino está entrecruzado del círculo. Más adelante se va a explicar sobre eso. ¿Cómo es que en toda la Tierra tenía la misma similitud? Bueno, Alan, de la manera que lo veo es que primero que nada, igual, realmente la Tierra estaba dividida. Pienso que no, o sea, igualmente hubo un tiempo que la Tierra estuvo pegada, eso también hemos comentado, hemos hablado de lo de Pangear. Pangea. Pangea, perdón. Ahí discúlpenme con con mis cambios de palabras. Son muchas cosas a la vez que a veces digo que uno se le va, como dice, se le van las cosas, ¿verdad? Ahí me disculpan, ya todo el mundo, ya muchos me conocen como soy. Que a la vez yo pienso que muchas de las cosas en un tiempo sí había una conexión que no se necesitaba tampoco cruzar mares. A cómo se fue acomodando la tierra, llegaron también otras generaciones, porque yo lo veo que todo esto es como una repetición, ¿verdad? Donde tal vez igualmente podían estas personas volar, ¿verdad? Podemos verlo de muchas maneras también dimensionalmente, o tenían una cuestión o algo como se ha hablado también de la alfombra de Aladín. También se habla de muchas cosas que habían en la biblioteca, en la biblioteca Alejandría. de Alejandría. Muchas cosas que también, que fue un motivo también el por qué las quemaron, ¿verdad? ¿Qué verdades habían ahí? Se habla también que ahí existía también una alfombra de uno de estos reyes, también del rey Salomón, de las alfombras del rey Salomón. También se hablaba también de que el rey Salomón tenía algo que no concordaba con el tiempo de él, ¿verdad? Entonces, puede calzar, ¿verdad? Que también tenían una manera cómo volar, ¿verdad? Cómo poderse transportarse de un lado a otro. Igualmente, se manifestaban de diferentes formas. Por eso hay ciertas cosas que son como similares, pero a la vez un poco diferente, ¿verdad? En figura. Sí, claro. Ahora, mencionó,
Perdóname, Alan, nada más así rápido. Mencionó lo Bolivia y eso me lleva a mí a la puerta, una de las puertas del sol. En Bolivia hay una estructura que le llaman la puerta del sol. Entonces también eso me hizo pensar a mí, ¿será realmente que también de esa manera se transportaban, volaban? Tal vez eh, como se habla que también de que eh, como no entendían lo que era volar, ¿verdad? O explicar realmente cómo ellos interpretaban las cosas que habían, entonces tal vez lo dibujaban de algunas maneras, ¿verdad? Pero tal vez el volar era tal vez que un momento u otro aparecían descendiendo, Ujú. ¿verdad? Y bueno, eso que estás diciendo me hace a mí pensar en la gravedad como concepto. Ya ves que es muy discutido ese es concepto a nivel de terraplanismo. Ujú, Para mí, digamos, el levitar, yo publico un video de las abejas, se llama ¿Quién es dueño del aire? Donde unos científicos explican que el abejorro, en este caso, que es un insecto gordito, ¿verdad? Pesadito, con alas muy pequeñas, ¿cómo es posible que él pueda levitar y volar y que aún con el viento se mantiene en la misma posición? Y estaban explicando la ciencia detrás de esto, que tiene como unas cavidades en su cuerpo y produce un campo magnético alrededor que lo hace a él levitar. Es tremendo. Entonces, cuando vemos eso en cosas pequeñas, ¿por qué no entonces se puede aplicar en cosas grandes? O sea, el volar, que bueno, ahorita Damon lo va a explicar en las partes que siguen con más detalle. Es una cosa que se ha hecho como un mito. ¿Por qué? Porque la ciencia oficial y nos quiere pintar que estamos en un momento de avance, que nunca hemos llegado a este avance, y yo ya lo cuestiono más que nunca. Eh, Probablemente la gente tenía maneras de transportarse por el aire. eh, pueden ser muy variadas, ¿verdad? Como estabas comentando. Y quería agregarle también que todos esos mitos y mitologías quizás se pusieron ahí para ocultar algo. O sea, ¿cuántos mitos no serán verdades, pero han tapado lo que han podido hacerlo así para pues no contarnos lo que realmente fue lo que pasó? claro, Alan, y realmente eso me lleva a mí que tantas cosas que nos han dicho que hemos perdido esa forma de verlo o de sentirlo. Tal vez pudimos ser personas, o tal vez todavía somos personas que podemos alcanzar esa frecuencia, ese magnetismo de la Tierra, ¿verdad? Pero realmente, como hemos sido tan manipulados que nos han apagado, esa potencia, lo puedo decir de esa manera, ¿verdad? Esa energía o esa conexión para lograr hacer eso. Una vez a mí yo me pregunté, qué curioso, somos también tan similares a los animales o los animales similares a nosotros, pero ahí me pregunto yo, qué bonito, ¿verdad? O sea, tenemos una piel que casi parece de cocodrilo, si nos ponemos a observar bien la piel, este, parece como de cocodrilo, reptiliano, por como hablan por ahí. Ujú. eh, te- Tenemos dos ojos, igual que, o sea, la misma estructura de la cara es muy similar a muchos de los animales, ¿verdad? También dice uno, pero ¿qué pasó con las alas, verdad? Ujú. Ahí es donde dice uno, puños, eso fue lo que nos faltó, pero realmente las alas las podemos tener no físicamente, sino mentalmente o espiritualmente, como la queramos ver, ¿verdad? Ujú. O cuando lleguemos a tener esa conexión realmente directa, cuando podamos despegarnos de todas las cosas, vamos a seguir toda la basura que nos han dicho y poder lograr alcanzar eso. Ok, entonces continuaremos con la siguiente parte que de hecho expande en todo esto y después comentaremos. There is more to say because there is something else. This symbol doesn't just mean God, it means something else, even more powerful. It means flight, air travel in the skies. When we look at every pictogram of the ancients, we see angels. And we see them because our faith tells us that they are nothing but angels. But in the ancient world, wings did not mean angels. Wings meant flight. Any pictogram or portrait bearing wings means only one thing: flight, and the ability to fly. Within each stela of God are the wings of a bird and a round disc at its center. The wings of the bird represent the flying power given to the disc.
Ancient man would probably call this a flying disc. However, today, we call this a flying saucer. A flying disc that is not just a disc. And unbelievably, a more perfect description is found on the walls of Egypt. This flying disc symbol is at the core of the Egyptian belief. A disc that has the light of the sun, and many believe that the Egyptians called this the sun disk. It was bright and luminescent like the sun, which means that it glowed. It also had wings, and in their skies, it looked much like it does in our skies, flying. And before you question yourselves and say, how can this be? The reason there are so many secrets hidden in paintings and carvings is because none of us on earth are supposed to know. We are not supposed to know how the world dies or what happens at the end of the world. Every clue we have is left to us by a brave man or a brave woman. Even at the threat of death, they cared for our lives more than they cared for their own. The winged sun disk is only the beginning, because the winged sun disk leads us to the winged serpent. And this serpent is so powerful and so glorious and so beyond belief that this knowledge alone will drive you to the brink of despair. Take hold of your hearts, because this is the end of everything we have ever been taught, and the beginning of our new age. The serpent is a symbol of wisdom, power, and also God. The winged serpent is found in every country around this entire world. A serpent is sometimes called a dragon because it flies and breathes fire. It is more than fire. Hold your hearts, because this knowledge will light a fire of wisdom within you, and there is no extinguishing it. This is an Egyptian hieroglyph for a winged serpent. However, look closer and closer. This is a serpent. And this is a serpent stretched out. And now, a serpent with wings. This, children of men, is us. Bueno, de lo que podemos comentar aquí, como te decía, que expandimos en esto del volar o la posibilidad de volar de antes, una de las cosas que se me hace interesante es que todos los inventos que tenemos ahora o que nos dicen que son inventos porque alguien los inventó nuevos, ya había algo antes así y nos quieren hacer creer que son invenciones, ¿verdad? Y esto del avión, qué interesante, o sea, los aviones, bueno, vos que has trabajado en aviones o en esta industria de vuelos, quizás sabes más, pero muy poco escuchamos. Un día yo escuché que la probabilidad que un avión se estrelle son muy pocas. O sea, hay más posibilidad que yo choque mi automóvil en la calle Correcto. o que alguien me atropelle que un avión caiga. Entonces, ¿qué ciencia hay detrás para que este tipo de transporte sea casi perfecto en cuestión de transporte, verdad? Pero aún viendo estas cosas como las que está explicando Damon Berry, me hacen pensar a mí, tuvo que haber sido algo que ya estaba hecho y que se lo robaron y lo hicieron verse como nuevo. Correcto. ¿Qué opinas? Correcto, Alan. Bueno, empezando de que realmente los egipcios le llamaban disco volador, ¿verdad? A lo que ellos veían también en los cielos. Si notaste, Alan, que en esa estructura había un pájaro, ¿verdad? Uh-huh.
muy también lo veo de que realmente que cuando, eso lo entiendo yo, eso son cosas que, ¿verdad? Es la manera que lo he visto, o sea, que realmente que cuando tenemos esa sabiduría, ese entendimiento, es cuando podemos llegar a ser libres, ¿verdad? Eh, Como también comentó, que nosotros no suponemos que tenemos que saber el fin del mundo, ¿verdad? Igualmente, yo pienso que el mundo nunca se va a despedazar en pedazos, Ujú. pero yo lo que pienso es que realmente no lo vamos a saber, pero lo vamos a entender. Vamos a entender cuándo es que realmente termina nuestro tiempo. Ya. Ahora, agregando a esto también, para explicar poco a poco también lo que él comentó, eh, y lo que hablaste de los aviones, es muy cierto, Alan, o sea, realmente el transporte aéreo es más seguro que, que uno manejando una moto, una bicicleta, un carro en la carretera, ¿verdad? Este, la tecnología siempre estuvo, es que eso es lo que volvemos. Muchas cosas hoy en día que aparecen, que encontramos, son cosas que son muy parecidas que tenemos hoy en día, es que tenemos hoy en día. Por ejemplo, brocas o cosas que parecen como brocas, que parecen como transmisiones que se han encontrado, diciendo de verdad, sin explicar, son muy similares a las cosas que hoy en día usamos. O sea, volvemos a lo mismo. Nos han dicho una historia de que hoy en día estamos en una mejor tecnología, en un mejor descubrimiento, y realmente ya fueron cosas que ya fueron hechas. Lo de la cuestión del avión y todo eso, ya volaban. Un comentario que él tiene en unos videos, él comenta, o sea, todo lo que nosotros pensamos que es nuevo para nosotros, ya hubieron gente que lo hicieron. También comentó así, entre comillas, ya gente fue a la luna y regresó, fueron al sol, fueron a las estrellas y regresaron. O sea, no es nuevo, sino es más que todo entender que realmente toda esta tecnología existió, pero se ha usado para otros fines, ¿verdad? Para darnos a entendernos a nosotros que somos las civilizaciones más inteligentes y sin embargo nos están haciendo más ciegos o más ignorantes de muchas verdades. Entonces, vuelvo con esto, que esto nos está aclarando lo que realmente nos han dicho los mayas, nos ha dicho los egipcios, todas las civilizaciones antiguas, para darle un mejor entendimiento, ya que las narrativas, las ciencias nos han engañado, ¿verdad? Entonces, este es uno de los motivos, Alan, que también estamos tratando de aclararlo de una manera eh, como ellos nos han hablado, ¿verdad? Ya que nos hemos olvidado muchos de estas civilizaciones, ¿verdad? Claro, claro, sí, y eso que dijiste de la luna me hace pensar que Dinasa nos pinta un lugar físico eh, de queso, o no sé, he visto un montón de analogías eh, y quizá nos hacen ver eso, pero la verdad igual, para mí personalmente el sol y la luna siguen siendo un secreto, la verdad, están cerca, como decía la vez pasada, ¿verdad? Están cerca, Ujú. pero de alguna manera inalcanzables a la misma vez. Y sí, se ve cercano el sol, se ve cercana la luna, y siempre es el debate. Tiendo a pensar que es plasma, eh, pero igual son solamente proposiciones. Sí. Eh, pero muy, Es como dicen también que la luna tiene luz propia. Entonces, ¿por qué siempre tiene el reflejo a la dirección del sol? Si tuviera luz propia, debería alumbrar para otra dirección. Por ejemplo, totalmente contrario a la dirección del sol. Pero sin embargo, si siempre hemos notado, siempre va a la dirección del sol. Entonces, esa es otra de las preguntas. En fin, igual, Alan, ya que abrimos esta lata de, como dice, lata de gusanos, este, o sea, son muchas teorías, ¿verdad? También se comenta que es un esta es la primera parte del video 4 de Damon Berry. Eh, Nos vemos la próxima semana, Cristian, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy. Cristian, no sé si quieres decir algo por ahí. Sí, no, nuevamente, Alan, muchísimas gracias, ¿verdad? Por el tiempo, y nuevamente gracias a todos los que nos han escuchado, se han tomado su tiempo, ¿verdad? Disculpas por algunos errores míos en palabras y todo eso, pero trato de explicar muchas cosas, de verdad. Se les agradece y nos veremos en el próximo video. Buenísimo, entonces, muchísimas gracias a todos.
Si les gustó el contenido del canal, no olviden suscribirse, darle me gusta, comentar, compartir y nos vemos en la próxima.